Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo debate de la Escuela de Formación Humanística y Social. Yo soy Manuel Gañanes y en el debate de hoy abordaremos el tema sobre la unidad de los movimientos sociales. Para ello contamos con 4 ponentes bien conocidos por su liderazgo y activismo en la lucha por los derechos sociales. Ellos son Ramón Franquesa, Jesús Muñoz, Carmen Esbrí y Carlos Rossetti. Pero antes de comenzar, permítanme hacer una pequeña introducción. Las democracias están basadas en un sistema de partidos creados a finales del siglo XVIII e inicios del XIX. Estos nacieron para llevar a cabo políticas en beneficio de definidos grupos sociales, de ahí precisamente el nombre de partidos. Así, los gobiernos elegidos cada 4 o 5 años, eso sí, por sufragio universal, una vez en el poder, básicamente defienden intereses de grupo y no son los mejores garantes de la defensa de los derechos de toda la ciudadanía. Como resultado, muchos pensamos que nuestro sistema democrático basado en la dinámica de partidos no funciona y en realidad es distópico. Por otro lado, si bien ya existían agrupaciones gremiales antes de la creación del sistema de partidos, los movimientos sociales se establecieron con el nacimiento de los partidos para defender o promover una causa específica. Hay que reconocer que los movimientos sociales han conseguido rescatar derechos importantes, pero en ningún caso han sido suficientes para alcanzar la igualdad y la justicia social deseada. Un problema mayor de los movimientos sociales es de que actúan centrados en sus propias reivindicaciones. Y sus actuaciones se limitan a hablar con el gobierno de turno si se les da la opción, a manifestarse de vez en cuando en las calles y a veces hasta convocar huelgas. La pregunta es, ¿son estas actuaciones individuales y puntuales de los movimientos sociales eficaces y suficientes para lograr sus demandas? Y al mismo tiempo, ¿es posible que los movimientos sociales se coordinen y estructuren de forma que dejen de ser interlocutores secundarios a los partidos y sean ellos mismos quienes tomen el liderazgo en las decisiones? Precisamente en el debate de hoy abordaremos estas cuestiones: ¿por qué es necesaria la unidad de acción de los movimientos sociales? ¿Cuáles son las alternativas para lograrlo? ¿Y cómo se puede conseguir? Bien, tendremos unos 10 minutos máximo por ponente y ya comenzamos con la primera presentación que la hará Ramón Franquesa. Ramón es economista e investigador, es profesor de Economía Mundial en la Universidad de Barcelona y ha sido fundador y es activista de Marea de Pensionistas de Cataluña y de COESPE. Adelante, Ramón. Bueno, es que lo que has planteado daría para mucho, ¿eh? Yo voy a emitir algunas ideas a título personal, ¿eh? No, como persona, no quiere, lo que expreso no quiere decir que lo comparta COESPE ni la Marea pensionista, ¿eh? En mi opinión, el problema no es tanto una contraposición entre partidos políticos y movimientos sociales, sino que estamos ante la situación que estamos por la manera en que han evolucionado los partidos políticos. Los partidos políticos pueden organizarse, estructurarse de formas diversas, evidentemente con el tiempo, con el cambio tecnológico, han tenido diversas adaptaciones, pero yo creo que los partidos políticos de las clases populares partieron de la idea que hacía falta asociar a las personas que tenían una posición débil en la sociedad, débil económicamente, culturalmente, pero que su fuerza era el número, que para que esas personas pudieran, digamos, tener un espacio social adecuado, un espacio mejor, incluso transformar esa sociedad, necesitaban organizarse y a través de un esfuerzo colectivo introducir primero un imaginario distinto,
un mundo distinto en que las cosas podían ser distintas, por ejemplo, que las personas podían ser iguales, que todo el mundo pudiera acceder a la educación, que no hubiera discriminación de género, que todo el mundo tuviera derecho a votar, en base a primero ganarse ese nuevo imaginario y luego organizarlo para que fuera mayoritario. El problema que hemos tenido, especialmente a finales del siglo XX, es que esos partidos de las clases populares, que eran partidos de militantes, de gente que se asociaba, que discutía, que se organizaba en cada barrio, en cada pueblo, en cada centro de trabajo, de estudio, han dado paso a partidos casi virtuales, que tienen un carácter puramente electoral. La expresión electoral en el mundo moderno es una más de las posibilidades que tiene un partido político. No es la única, pero en una determinada concepción de la política, entendida como solo política institucional, pues lo que nos hemos encontrado es que han desaparecido en buena parte la organización militante de lo que habían sido la tradición socialdemócrata, comunista, libertaria, y han aparecido unos partidos que representan las clases populares, que las votan las clases populares, pero que no las organizan orgánicamente. Y claro, esto en un mundo en que la riqueza está distribuida de manera extremadamente desigual, pensemos que vivimos en un mundo en que 200 personas tienen más riqueza que la mitad de la población mundial, que se dice pronto. Y esa riqueza quiere decir prensa, medios de comunicación, marco cultural. Claro, esa gente que tiene tanto poder económico, si no le opones una organización estructurada, si esa fuerza de la mayoría no la organizas, pues probablemente está destinada a ser subsidiaria, a perder en cada batalla, en que frente a la sanidad, frente a la educación, frente a la igualdad de género, pues resulta que aún siendo lo justo, siendo lo necesario, incluso lo necesario para que sobrevivir como una humanidad, otro tipo de políticas, resulta que se aplican unas políticas que hacen crecer la desigualdad, convierten derechos sociales en mercancías, como se intenta hacer ahora con las pensiones, o se ha hecho en buena parte con la sanidad, provocando que la calidad de estos derechos, a sanidad, pensiones, educación, se degrade. Y se degrade hasta el punto que se amenaza la propia consistencia de la sociedad. Por tanto, ese tipo de partido político yo creo que está agotado. Puede tener recorrido, pero es decir, los de abajo no pueden imaginar cambiar el mundo o mejorar sus condiciones, o digo más, que no les vaya peor, no ya mejorar, sino que no nos quiten más cosas, a menos que entendamos que además de ir a votar cada 4 años, tienes que participar socialmente, tienes que formar tejido social para encontrarte con tu vecino, con tu compañero de trabajo, con tu compañero de infortunio en las residencias o en la vivienda o en lo que sea. Y esto, claro, hoy lo están ocupando los movimientos sociales. Los movimientos sociales que intentan, desde movimientos sociales como el MST en Brasil, que se opone a la privatización de tierras y que asocia a más de 4 millones de personas, movimientos sociales como el de la vivienda, como el de las pensiones, como la Marea Blanca, como tantos y tantos movimientos que se están dando en este momento y que yo creo que una de las características que tienen es que marcan una cierta distancia de la acción política, ¿no? Por ejemplo, digamos, en el caso de los pensionistas decimos aquello de que gobierne, las pensiones se defienden. Es decir, tenemos un programa y vamos a defenderlo gobierne quien gobierne, aunque quien gobierne sostenga que es muy amigo nuestro. Y probablemente lo sea, porque, en fin, desde luego tenemos enemigos reconocidos, pero no delegamos. Es decir,
nos mantenemos en la presión social porque lo que vemos es que esos representantes están sometidos día a día a una presión enorme por parte de los medios de comunicación. Una presión brutal. Yo, es decir, no comparto todas las cosas que se han hecho en la alcaldía de Barcelona. Creo que hay cosas manifiestamente mejorables, pero es evidente que son las fuerzas más conservadoras de la ciudad las que promueven echar los viejos del centro, convertir esta ciudad en un espacio hotelero y en un Euro Disney de recreo, extender la dimensión del aeropuerto. Esos lobbies son los que han convocado una movilización cuyo portaestandarte ha sido la vanguardia. La vanguardia que se preocupa mucho de acicatar, de estimular ese tipo de movilización, pero que en cambio no ha escrito una línea de la movilización que hicimos los pensionistas el pasado sábado. Es decir, para mucha gente ni sabe lo que se está levantando, las decenas de miles de personas que están actuando, que están tomando el destino en su mano en movimientos sociales, porque los medios de comunicación, sea TV3, que es otra de las entidades que no ha dicho ni mu, sea La Vanguardia, sea El País, que tampoco dijo una línea, otros medios de carácter local, decenas y decenas de periódicos, efectivamente, mejor o peor, algo dijeron. Pero el núcleo duro del imaginario colectivo simplemente lo oculta. Y por tanto, esto implica que, independientemente de lo que se pueda hacer en el futuro, y seguramente, no seguramente, yo tengo la idea, tengo la concepción que hay que actuar políticamente, hay que disputar en las instituciones, pero no a costa de desactivar el movimiento social. Y desde luego no a costa de crear alternativas políticas que vacían de cuadros, de dirigencia, de argumentario a esos movimientos sociales. Si hacemos esto, lo que hacemos es desvestir un santo para vestir otro. Y puesto a vestir un santo, prefiero vestir el santo de la calle que el de las instituciones. Porque el santo de la calle tiene más capacidad de resistir a la que se nos está cayendo encima que lo que pueden hacer algunas personas, aún con la mejor voluntad del mundo, que también pueden no tenerla, también, digamos, se pueden corromper, etcétera, pero aún con la mejor voluntad del mundo, pues tal como están repartidas las cartas de este juego, están destinados a perderlo. Y ya me he enrollado demasiado. Perdona, Manuel, que ya me das un micrófono y no paro. Muy bien, muchas gracias, Ramón. Yo creo que es precisamente has tocado el tema principal, ¿no?, del debate, y seguramente va a ser motivo de mucha discusión durante los minutos de intercambio con los participantes. Pasamos al siguiente ponente, que es Jesús Muñoz. Jesús ha sido toda su vida un activista sindical. Ya estaba afiliado a Comisiones Obreras en el 75, sindicato al que perteneció hasta el 2002. Ha sido presidente de Sintel, una empresa filial de Telefónica, de Cataluña, Aragón y Baleares, y también ha sido cofundador de Cobas y miembro de Marea de Pensionistas de Cataluña. Adelante, Jesús. Hola a todos y a todas. Voy a intentar ser, porque mejor entrar luego en el debate y cada uno le pregunto. Yo voy a empezar por el revés. ¿Son necesarios los movimientos sociales? Sí. Si luego hay que dar una explicación, se va, pero sí. ¿Hay que coordinar los movimientos sociales en una unidad? También. Ahora, ¿qué son los movimientos sociales? Bueno, por los movimientos sociales que tenemos hoy en día, yo entiendo que nos hemos dedicado todos, sea sindicalmente, sea en cualquier aspecto o cualquier ámbito del trabajo de esos movimientos sociales, más o menos a ir a la nuestra. O sea, quiero decir, yo voy a lo mío, tú vas a lo tuyo, tú vas a lo otro. Pero ¿eso qué finalidad tiene? Que si mañana, por ejemplo, porque ha hablado Ramón primero, le pongo a él, que las pensiones, la gente se puede jubilar con 65 años, el IPC se da todo, pues ya se acabó el movimiento. Con lo cual desaparece esa parte de ese movimiento.
Yo creo que no tenía que ser así, que tenía que haber una unidad de movimiento. Vamos a ver, cuando hubo la revolución industrial, pues fue un movimiento social de la gente, de los trabajadores. Cuando hubo la revolución de Francia, también con la guillotina, pues la gente con los trabajadores. Ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? Que como bien dice Ramón, el capital se va haciendo poco a poco con los medios, se va haciendo con todo el poder económico, porque cada vez te exigen más producción, y cada vez hay más máquinas y cada vez hay más medios de trabajo y cada vez nuestro esfuerzo vale menos, el esfuerzo manual de los trabajadores, pero a nivel mundial, en Brasil, en Asia, en la India, en todos los sitios, en África. Entonces, estos movimientos sociales, creo que su labor, bueno, se hablará luego, me supongo, que la labor principal tendría que ser intentar hacer una unificación que indistintamente de que estemos reivindicando una cosa por el beneficio de nuestro movimiento social, podamos unirnos con otros movimientos y a estos políticos que no pisan, que son realmente los que están desvirtuando toda la sociedad, los que están achatarrando toda el bienestar social que hay en este país y en Europa, y casi todo viene del poder económico, seguro, y del gran capital, porque al final la comunidad económica europea, ya lo dice, comunidad económica, no hay comunidad social europea, se basa en la economía. ¿Cómo podríamos llegar a revertir esto? Pero ¿cómo podríamos llegar a revertir cada uno y todos juntos desde nuestra posición? En el caso de España o de este país, aquí ha habido una ilusión grandísima, que la sigue habiendo y yo la tengo, de que ha habido una coalición de gobierno supuestamente progresista y vemos que esto no termina de chutar. Cuando estaba Aznar en el 2000, cuando la guerra de Irak, cuando las famosas plazas de Egipto, lo otro, nos fue más fácil salir a la calle todos juntos a decirnos la guerra que ahora por nuestros derechos sociales. Y la guerra estaba muy lejos de aquí. Pero salimos a la calle. Muchos millones de gente. Y ahora nos está costando, pero nos está costando porque los medios, tanto autonómicos, locales, estatales, por alguna manera, que yo creo cuál es, que es el pago de prebendas a estos medios y de buenos anuncios y de buenas cosas, intentan indirectamente callar todos estos movimientos sociales, los cuales son los que realmente, los movimientos sociales, hacemos ver a los políticos que lo están haciendo mal, que han pisado moqueta y han dejado la calle y están dejando al lado a toda la ciudadanía. Por eso son tan necesarios los movimientos sociales. ¿Qué tendría que ser, bajo mi manera de pensar? Que estos movimientos políticos, de alguna manera, se les pudiera forzar a que tuviesen una cierta, no sé cómo decirle, una cierta empatía con estos movimientos sociales, porque los políticos, todos, todos, los de antes, los de ahora, nadie quiere tratar con los movimientos sociales, con ninguno. Sanidad, sindicatos, o sea, se cierran, crean estructuras de que, bueno, hablamos con esta patronal, con este no sé qué, y el resto no existe. Cuando a lo mejor la suma del resto, la suma de todo el resto de movimientos sociales es mucho más que todos ellos. Y esos movimientos sí que suman y aglutinan a más ciudadanos que todos ellos. Pero al tener en su mano todo el poder mediático y financiero, anulan a estos movimientos sociales, como bien ha dicho Ramón, el día 16. Una manifestación masiva, o sea, una barbaridad. Después de una pandemia, no lo hace el resumen, pero lo hago yo, después de una pandemia, la cantidad de miles de personas que hay. Y que una comunidad como Cataluña, en ninguno de sus medios, en ninguno, haya sacado ni una línea en la página de crucigramas, ni en la página de crucigramas, es una verdadera vergüenza. Sabemos por dónde va. Y son los mismos. De momento lo dejamos ahí para no eso. Para darle tiempo del que se ha pasado Ramón. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Pasamos al siguiente o a la siguiente ponente, Carmen Esprey. Carmen es licenciada en Filosofía y Letras y especialista en Historia del Arte. Es también una gran activista por los derechos humanos y por la sanidad. Y también es miembro y portavoz de la Coordinadora Estatal de Marea Blanca y de la Red Europea por la Defensa de la Salud. Carmen, adelante. Buenas tardes. Yo lo que tengo que decir
haciendo coro con Ramón, es que gobierne quien gobierne, la sanidad pública se defiende. Eso lo hemos venido diciendo desde el año 2012, porque tenemos claro que tenemos un conflicto bastante importante, que por mucho que tengas un tipo de ideología, una tendencia, un partido de referencia, sabes que tienes que luchar por ponerlo en primera plana de las necesidades políticas, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo en que los políticos han evolucionado con los partidos, creo que han dicho, ¿no? Creo que ha dicho Ramón. Creo que lo que han hecho es, sobre todo, mostrar sumisión a un modelo y a un sistema que es el que yo creo que tenemos que tener como referencia para poder coordinar todos los tipos de movimientos sociales que están funcionando ahora en este país, ¿no? Aquí en Madrid se hicieron las mareas ciudadanas. Las mareas ciudadanas han trabajado de manera sincronizada durante un montón de años, pero bueno, se fueron diluyendo y luego se fueron creando otros, digamos, otros tipos de unificaciones de movimientos. Los partidos estaban en los primeros momentos, pero fueron desapareciendo y se fueron, bueno, algunos se fueron colocando en puestos en las elecciones. Pero con esto no quiero decir que es problema de los partidos. Nosotros consideramos que los movimientos sociales deben de ser, ¿cómo decirlo?, el contrapoder de los partidos y de los gobiernos en las instituciones. Nosotros tenemos que alcanzar el tener presencia activa, el tener que ser escuchados y además que nuestra voz no sea solamente la que se oiga, sino que se asienten nuestros votos en aquellos lugares donde se están tratando sobre temas fundamentales sobre los que estamos luchando. Con esto digo que las mareas blancas hemos pedido desde hace mucho tiempo presencia activa y estamos trabajando, sí que nos han escuchado los políticos, sí que nos han escuchado. Nosotros creamos la coordinadora en el año 2016, previamente la Marea Blanca de Madrid lleva desde el año 2012, cuando se intentó el cambio el cambio del modelo sanitario que tenemos ya desde la Ley General de Sanidad, y realmente hemos ido trabajando también con reuniones, conversaciones, en fin, propuestas a los partidos. Presentamos un documento de 38 medidas que consta en todos los sitios y realmente creemos que es el que estamos defendiendo a capa y espada. Dicho esto, no nos han hecho demasiado caso, es obvio, pero nosotros tenemos una obligación, que es seguir resistiendo, porque el papel que tenemos es el papel, como he dicho, de contrapunto de la política y de los políticos y de los partidos y de los gobiernos, y de control, que es lo que yo creo que es importante, de lo que ellos hacen y no dejarles pasar una, aunque es verdad que, digamos, que la batería de bombas de racimo que estamos recibiendo, de ahí la diversidad de movimientos sociales sectoriales, por decirlo de alguna manera, produce a veces conflictos de temporalidad o de acciones. Pero la realidad es que yo creo que en definitiva todos estamos luchando contra lo mismo, que es un modelo que es el neoliberal, que por cierto, que a pesar de la tragedia enorme de la pandemia se está consolidando y que la refundación esa que nos han dicho, la reconstrucción de todo, solamente se está haciendo para los grandes capitales, y ahí yo creo que tenemos que meternos todos juntos a denunciarlo y a exigir el cambio de paradigma. Bueno, a exigir o a motivarlo, porque no lo van a querer hacer. Al entrar estabais hablando sobre la cuestión esta de la intromisión de la ministra de Hacienda con la ministra de Trabajo, y realmente yo creo que ha sido un mal rollo, porque es verdad que cada uno tiene su parcela y que no se pueden mezclar las churras con las merinas. Ahora mismo los empresarios están frotándose las manos a costa de sacar cada vez más partido de lo que está pasando. Y el dinero que se ha redistribuido en España, por ejemplo, para la reconstrucción post-COVID, se está utilizando para refortalecer el capitalismo salvaje neoliberal.
Y eso no se puede consentir. Necesitamos estar ahí por dignidad, porque somos los soberanos y porque necesitamos de alguna manera que se nos oigan. Es verdad que los medios no nos dicen, no nos facilitan mucho las cosas, vamos haciendo cosas, pero cuanto más mejor podemos hacer un coro para seguir avanzando en la línea de, digamos, de ir desmontando ese panorama tan oscuro que viene y que todos no son capaces de resistir. Nosotros resistimos porque llevamos muchos años resistiendo. No sé si me estoy comiendo el tiempo porque hay muchas cosas que decir y bueno, yo creo que efectivamente el por qué, preguntaba el cartel, tenemos que tener unos movimientos sociales que además estén coordinados, porque desde luego la situación que tenemos es cada vez más grave y porque desde luego la COVID-19 ha puesto en evidencia que no funciona ese modelo que ya habíamos denunciado, que es un modelo caduco, que es un modelo irregular, asimétrico, injusto y está lleno de tropezones para la vida diaria. Y además es un modelo con el que no se va a generar futuro, que nos lleva directamente al precipicio. En fin, no sé si quieres que continúe, puedo continuar, pero creo que tiene que hablar alguna persona a continuación, ¿no? Sí, tienes unos minutos más, si quieres, vale, Carmen. es que yo me mido muy mal el tiempo. Bueno, entonces, ¿cuál es, cómo debemos de funcionar? Yo creo que tenemos que buscar un objetivo común. Digamos que el objetivo pueda ser eso, una denuncia, no más que una denuncia, buscar una palabra que sea una erradicación del sistema de alguna forma o un enjuiciamiento al sistema y a partir de ahí ir generando las empatías y sin perder la identidad sectorial y la regional. Y desde luego hay que trabajar en lo local, pero no se puede perder de vista lo global. Y lo global, por ejemplo, lo que ha pasado con la COESPE, está claro y es lo que estamos haciendo también con la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas, sin tanto éxito, espero que tengamos el mismo éxito. Y desde luego es importante no perder tampoco el panorama que tenemos a nivel internacional, porque todo está pendiente de esos hilos, y los hilos es que te llevan siempre, tirando del hilo llegas o tirando del hilo, sí, se llega al ovillo, ¿no? Y la verdad es que el ovillo ni siquiera se está gestando en España, pero lo que sí tenemos que hacer es que a los que nos están representando, que cada vez nos representan menos y que por eso el papel de los movimientos sociales debe de ser con voz y voto en aquellos espacios donde se requiere la actuación de la ciudadanía para temas que son, pues bueno, los que estamos hablando, tema de pensiones, no puede estar las personas que no tienen nada que ver, sino simplemente están en un despacho gestionando números y sin nombre ni sin nada, los que decidan qué modelo de sanidad se quiere y si quitamos el sistema que teníamos porque le viene bien al señor por ejemplo, de Fresenius, porque cada día vemos que el dinero de la ciudadanía se está tirando por la cañería y tenemos que poner coto juntos porque el dinero es importantísimo para seguir avanzando, pero no se está utilizando nada más que para engordar cuentas de personas individuales, de fondos buitre y aquí hay cada vez más precariedad, más injusticia, menos salud. Y desde luego lo que no podemos dejar de decir que tenemos que resolver nuestra dignidad como pueblo soberano. Y ahí tenemos que poner cara al sistema y a los políticos que están gestionando. En relación al gobierno de confluencia, el gobierno de coalición, el gobierno entre Partido Socialista y Unidas Podemos, la verdad es que hay que ser justos. Yo creo que yo lo que quiero saber es que se haga público el pacto de gobierno. No lo quieren hacer público. El pacto de gobierno es importantísimo. Hay dentro de la gestión del gobierno, lo que se percibe es una asimetría importante entre la parte más fuerte y la parte más débil. Y llega un momento en que por muchos que estiren de la cuerda,
los que no quieren hacer nada lo camuflan a cada momento y lo estamos oyendo todos los días en los medios, pero es verdad que los medios van en contra de las necesidades que tenemos los ciudadanos, y los ciudadanos tenemos que resolver prioritariamente factores importantes que afectan a la salud y la vida de cada una de las personas, y eso está en los determinantes y está dentro del concepto salud, que es lo que en definitiva las mareas blancas defendemos como derecho humano inalienable, y por eso podemos estar siempre coordinados con otros movimientos, y lo hemos estado a lo largo del tiempo que llevamos trabajando. Muy bien, Carmen. Gracias. El próximo ponente es Carlos Rossetti. Carlos es médico y activista social y es un estudioso de los sistemas políticos y de las relaciones internacionales. Él nos dará seguramente una visión de cómo están los movimientos sociales en otros países a nivel internacional. Adelante, Carlos. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Y además quería saludar la movilización del movimiento La Marea Pensionista en Madrid, que ha sido muy importante y que además yo creo que va a ser un revulsivo para el conjunto de los movimientos sociales y el conjunto de las luchas. Lo que sí me planteo es que no podemos pretender que solo el movimiento pensionista, es decir, movilice, la manera pensionista movilice a toda la sociedad, sino que es necesario ver de tejer, de organizar plataformas, alianzas, para que esa influencia se extienda y se pueda manifestar en movilizaciones y en luchas importantes. Yo creo que desde mi punto de vista, lo importante es ver por qué surgen los movimientos sociales y cómo se desenvuelven los movimientos sociales. Hay que tener en cuenta que el movimiento social más importante ha sido el movimiento obrero. Aunque hay movimientos de la antigüedad, de los egipcios, Espartaco, pero ese a principios del siglo XIX, cuando se empiezan a organizar los primeros sindicatos obreros para defenderse de la pauperización provocada por la revolución industrial. Este surgimiento del movimiento obrero va a servir como eje posteriormente para que se estructuren otros movimientos que van a tomar el carácter de clase del movimiento obrero. Pero la erupción de estos nuevos movimientos yo creo que tiene algunas características especiales y se produce por la imposibilidad del sistema capitalista de dar solución a todos los problemas que él genera. Además, la necesidad de incorporar más al conjunto de la clase obrera a los sindicatos, porque han perdido un poco confianza en sus direcciones y en la actividad que ellas han llevado. Después, lo importante es cómo se van complementando estos movimientos sociales, los clásicos, que son movimiento obrero, movimiento campesino, movimiento estudiantil, con los nuevos movimientos que van surgiendo. Pero insisto que estos movimientos también surgen porque dentro de los partidos de izquierda, ¿no? No se ha tomado las reivindicaciones concretas de ellos. Por ejemplo, el caso del movimiento feminista. Cuando surgió el movimiento feminista, y sobre todo que tuvo una fuerza muy importante en Italia, en la época de Enrico Berlinguer, secretario general del PCI, el PCI tenía en cuenta este elemento. Cuando el movimiento feminista empezó a desenvolverse, los partidos comunistas tomaron esta reivindicación. Y por eso el movimiento feminista tiene mucha fuerza, porque responde a una necesidad concreta. Y además se ha desenvuelto con características de clase, transversal, ¿no? En la última gran huelga que hubo hace unos años, de aquí llamada por el 8M, la derecha no quiso apoyar. Y cuando le preguntaron por qué no apoyaban, dijeron claramente, porque el movimiento feminista actual tiene un problema de clase. Y sí, porque todos los movimientos sociales que se van desenvolviendo, ¿no es cierto?, van adquiriendo
un programa y una política anticapitalista. ¿Y por qué es eso? Porque todas las actividades humanas, todas, ¿sí?, han sido sometidas a la ley. La salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la inmigración, todos están sometidas al mercado capitalista y la gente se rebela contra eso. Inicialmente se rebela, es decir, defendiendo sus reivindicaciones, pero en la medida que avanza y que progresa y que madura, es decir, esa reivindicación se transforma en un programa anticapitalista. Y así lo vemos en muchos movimientos que ocurre eso. Algunos que irrumpen en la historia rápidamente y después desaparecen, como es el caso de los indignados aquí, que tuvo repercusión en muchos países y que alimentó con cuadros a otros movimientos sociales y a otras organizaciones. Y otros, como por ejemplo, el movimiento ecologista. El movimiento ecologista surge en el 60-70, aparecen unos por televisión, unos que lo llaman unos locos que defienden la ecología, y ese movimiento fue surgiendo, fue desenvolviéndose, primero en pequeños grupos, primero en pequeñas organizaciones, pero luego se organizó a partir de 1993 el partido. ¿Cuándo se organiza como partido? Es cuando se divide interiormente, porque un sector del movimiento ecologista se institucionaliza y otro sector mantiene las posiciones con las cuales fue creado, con las cuales lo impulsó sus dirigentes, entre ellos Petra Kelly. Que Petra Kelly y Bastian fueron asesinados y nunca se supo bien lo que pasó, o si fue un suicidio o qué ocurrió. Pero esta corriente de Petra Kelly planteaba que el movimiento ecologista tenía que ser socialista, tenía que ser defender los derechos sociales, tenía que ser contra la guerra y tenía que ser anti-OTAN. Cuando el movimiento ecologista llega al gobierno en Alemania, y Joschka Fischer es el presidente, y hace un acuerdo con el SPD, ¿qué ocurre? Apoyan la guerra de la OTAN y apoyan la intervención en Afganistán. O sea, traicionan todos los principios, es decir, por los cuales habían sido estructurado este movimiento, y solamente están contra la guerra de Irak para congraciarse con sus sectores pacifistas. Pero evidentemente que esto no le da autoridad al movimiento ecologista, aunque ya el tema que ellos habían planteado y desenvuelto, que es la defensa del clima, la defensa de la naturaleza, la defensa de la ecología, ya hoy es tomado no solamente por los partidos de izquierda, sino también por los movimientos sociales. ¿Y en qué medida se toma? Los más radicales plantean, para resolver el problema de la ecología, hay que resolver el problema del sistema, hay que resolver el problema del capital. Y eso es la condición fundamental sobre las cuales se van desenvolviendo y van creándose nuevos movimientos sociales que se incorporan a esta lucha, que algunos tienen un recorrido corto, algunos tienen reivindicaciones concretas, pero que en última instancia están planteando ya que para frenar las políticas de austeridad, para luchar contra la desigualdad, es decir, para luchar contra esta sociedad criminal, esta sociedad que produce guerras, que produce hambre, que produce muerte, es decir, hay que hacer los cambios sociales que se necesitan. Hay que transformar esta sociedad. Para resolver los problemas de la sanidad, de la educación, hay que transformar la sociedad. Es decir, porque el proceso va a una concentración de capital. Y la concentración de capital significa la privatización de todos los servicios públicos, la privatización de toda la actividad humana. Y eso a lo cual los movimientos sociales se oponen. Y los sindicatos en parte también. Yo lo que creo que una cosa que tendríamos que discutir es la importancia que tienen hoy los movimientos sociales y
por un lado, y por otro lado, la necesidad de mantener su independencia. En parte, como lo que decía Ramón, no, los movimientos sociales no son organizaciones para formar cuadros para las instituciones. No, los movimientos sociales, los sindicatos, tienen que ser controladores de lo que ocurre a nivel institucional. Es decir, tienen que estar al tanto de si hay avances, si hay retrocesos, de organizar luchas, pero no estar sometidos ni depender en ninguna manera de lo que es las instituciones, de lo que es los gobiernos. Sea quien gobierne en ese momento, porque igualmente, es decir, la institucionalización, ¿no es cierto?, significa que el movimiento que hace esa actividad pierde gran parte de su programa inicial y se somete por un derecho de Estado, un derecho nacional, todo, por una necesidad nacional, se somete a las necesidades de ese Estado, de ese país, de ese gobierno. Bueno, nada más. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Pues acabamos ya las presentaciones y pasamos al debate, a las preguntas. Yo quiero abrir el debate, si me permitís, y como comentábamos en la introducción de este debate, hasta ahora los movimientos sociales han actuado de forma independiente de otros movimientos, intentando lograr sus propios objetivos. La pregunta es, ¿cuál es el mayor obstáculo o los obstáculos en general para lograr la unidad de acción de los movimientos sociales? Cualquiera de vosotros podéis contestar, evidentemente. Vamos a ver, yo creo que esa unidad de acción ya existe. En Cataluña existe la Alianza de Mareas y Movimientos Sociales que viene trabajando desde hace ya varios años y que ha ido intentando apoyar los movimientos entre sí. En particular, Marea Pensionista colabora en muchos territorios con Marea Blanca, defendiendo la apertura de CAPS, la apertura de hospitales, porque es algo que afecta a los pensionistas. El problema es que los movimientos sociales se mueven por cuestiones muy corporativas y ese también es lo que mueve a la gente. Y claro, esto no es traspasable. En la medida que son movimientos democráticos, en que la gente decide, en que es participativo, pues claro, no es fácil que alguien que está defendiendo la vivienda se ponga a defender las pensiones. Aunque COESPE está presente en la plataforma estatal que ha exigido una ley de vivienda porque afecta a la gente mayor. Es decir, la colaboración no es fácil por la propia naturaleza de los movimientos. No son un partido, los movimientos organizan a gente que se mueve por algo que le afecta y que en lugar de quedarse en el sofá está dispuesto a salir a la calle para defender ese derecho, sea educación, sea sanidad. Y yo creo que en todo caso a quien corresponde la posibilidad de sincronizarlos, de evitar que compitan entre sí y al contrario, que actúen de manera solidaria y fraternal, corresponde a los cuadros que, digamos, impulsan estos movimientos. Y vuelvo a decir, esto existe. Ahora mismo, en este momento, me están llegando una serie de mensajes porque vamos y fuimos al Parlamento, la Alianza, a exigir una serie de reivindicaciones en los presupuestos de la Generalitat de Cataluña que queremos defender solidariamente los diversos movimientos. Ahora bien, vuelvo a decir, no nos podemos hacer la fantasía de que alguien que se mueve eso por la vivienda resuelva el problema de las pensiones. Van a tener que ser los afectados por ese tema o la gente que es despedida en un centro de trabajo la que se mueve fundamentalmente. Otra cosa es crear una cultura de compartir valores, por ejemplo, en contra de la privatización, por ejemplo, en la necesidad de que los derechos no se deben mercantilizar. Yo tengo derecho a la sanidad y la sanidad no se debe convertir en un negocio de nadie. El Estado, la Administración, lo que tiene que asegurar es aportar
la mejor calidad sanitaria posible a la ciudadanía. No buscar cómo puede alguien sacar dinero de las necesidades en sanidad o en educación o en pensiones. En este sentido sí que hay una complementariedad, sí que hay una solidaridad, pero que tiene sus límites. Yo creo que lo más importante ahora es que la gente no se resigne, no se deje robar ni la sanidad ni la educación impunemente, como ha venido ocurriendo hasta hace muy poco. Es decir, el movimiento pensionista ahora es fuerte, pero nos impusieron 2 reformas que alargaron la edad de jubilación con total impunidad, porque la gente estaba en el sofá en casa. Por tanto, ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, lo que ha cambiado es que ahora cada vez que intentan hacer otra, tienen una respuesta más o menos grande. Tienen un colectivo de gente organizado en todo el Estado que da respuesta. Y yo creo que este es el camino que estamos recorriendo. Muy bien, gracias Ramón. Parece ser que hay un límite a la actuación entonces de los movimientos sociales, ¿no? Hay un techo que dices, yo personalmente no estoy muy seguro y mucha gente pensará que seguramente hay otras posibilidades y otras opciones para que esto sea mucho más efectivo. Carmen tenía ahora la palabra con respecto a esta pregunta y luego después Francisco Bozano ha levantado la mano. La siguiente pregunta la hará Francisco. Carmen. A ver, yo creo que todo depende de lo que quieras desarrollar. Nosotros en las mareas ciudadanas a las que he aludido antes teníamos una referencia, que era el 23F. Con el 23F estuvimos muchos años y ahí coordinamos muchas luchas y la última se llamaba el golpe continúa, donde se siguieron coordinando las luchas y denunciando las violencias que se estaban produciendo en esos derechos sociales, ¿no? Yo creo que realmente es que hay que saber qué pretendemos, porque los movimientos sociales pueden unirse para cosas concretas. No podemos estar todos funcionando al límite las 24 horas del día durante 365 días con todas las cuestiones, pero sí podemos tener unas redes conectadas, que creo que las tenemos, y que de manera local están también. Y de manera estatal, pues también está, porque el otro día a la esta de los pensionistas, a la manifestación, fueron personas de toda índole, ¿no? Yo creo que lo que hay que buscar primero es, como movimientos sociales, a qué nivel queremos coordinarnos, a qué nivel nos queremos unir. ¿Queremos ir contra lo que se está haciendo desde el Estado? Yo creo que es que hay que ir a esa cuestión, no solamente trabajar de manera territorial, porque si a la señora Ayuso le están dando el dinero, pero nadie se lo está controlando, pues realmente está haciendo lo que le da la gana. Y la sociedad madrileña estamos indefensos ante las violencias que esta mujer comete en el minuto a minuto. Y todo se dice que es porque los votos aquí en Madrid se vota a esta señora. Pues vale, estoy de acuerdo, pero tiene que haber un límite en esto. No puede ser que no haya un control, una inspección, un dinero que sepamos de dónde ha salido y a dónde ha parado, y todo eso lleva tiempo. Entonces, lo primero que yo creo que hay que buscar es un núcleo objetivo, algo objetivo, que yo antes había presumido con decir algo así como impugnación al sistema. Después alguien ha hablado de que ir contra la impunidad del sistema o algo de esto, o ir en defensa de todos los derechos democráticos, o ir en defensa de la democracia, que es la que realmente va a, si es buena, es la que va a consolidar la garantía de los derechos, que como hemos visto, lo vemos desde hace muchísimos años, pero desde luego con la COVID-19 hemos visto que es absolutamente mentira que se garantice la salud, porque es verdad que nos vino encima, pero se podía haber hecho mucho más y mucho mejor. El recorte en las partidas de sanidad y todas estas cuestiones han perjudicado a mucha gente y se ha muerto mucha gente por esos recortes. Con lo cual yo creo que tenemos que superar la territorialidad si vamos a ir a una lucha común concertada entre diversos movimientos sociales,
buscar un núcleo objetivo, un objetivo común y desde luego saber que esto hay que tener varias cualidades, que es la resistencia, la constancia y la convicción plena por un objetivo que tengamos muy claro y que no nos desviemos del camino. Gracias, Carmen. Francisco, tú haces la siguiente pregunta. Muchas gracias. Me parece que el diagnóstico está siendo interesante y rico y dándonos visiones más complejas. Pienso que no es suficiente la etapa de diagnóstico, pero es necesaria. Y el problema que se plantea, como bien decía antes Ramón, es que cada vez más derechos se mercantilizan, que el mercado invade y la mercancía como instrumento invade cada vez más espacios de la vida, pero que al mismo tiempo hay unos límites, que es que solamente tenemos un solo planeta y un sistema que depende de un crecimiento voraz. Entonces, las contradicciones son muy poderosas y si supiéramos trabajar estas contradicciones, explicarlas y crear unidad en torno a propuestas sensatas, pienso que podríamos ganar la partida. Esta pérdida de derechos está amenazando la democracia y además estamos en un momento de enorme concentración de riqueza, lo cual agrava el problema. Pero pasando a la siguiente fase, hace falta entrar en una fase que no estamos y que estamos empezando a entrar. Y nosotros en Toledo, gente de la Fundación Democracia Activa, hemos estado trabajando el tema específico de cómo articular esta unidad. Porque no es solamente un problema teórico. El problema teórico es que hemos llegado a la conclusión de que es necesaria, pero luego hay que articularla y hay que realizarla, y para eso hace falta un activismo social y una competencia y una formación. Pienso que es muy interesante lo que ha dicho Ramón de no vaciar movimientos sociales con transferencia de cuadros a iniciativas políticas, pero es que estamos presuponiendo que los cuadros son un recurso limitado. Y estamos presuponiendo esto porque no tenemos la idea de una formación continua y de una relación entre el sistema académico, el sistema de organización del conocimiento y la acción social que sea mucho más fértil que la que hemos tenido con un sistema centrado en la producción de títulos para conseguir empleos. Y resaltar el valor público del conocimiento como la fase actual en la que podemos crear valores y añadidos y salir de la crisis de maneras nuevas y diferenciadas. Y creo que no nos planteamos esto de una manera suficientemente concreta. Y creo que tenemos que abundar en ello. Entonces, yo creo que lo fundamental en este campo es el campo de la formación y el campo de un trabajo de crear una competencia social y de elevar la capacidad de intervención social de todos los actores, tanto de los actores políticos, representativos, parlamentarios, democráticos, convencionales, como de todos los actores que están en este momento actuando con diferentes problemas sociales. Porque el problema que tenemos es que los medios de comunicación y el sistema de poder está aislando los movimientos. Pero, sin embargo, lo que descubrimos es que hay una enorme riqueza de diferentes grupos segmentados, separados, que tenemos que aprender a coordinar. No voy a entrar en esta concreción, pero es en la concreción, en estos detalles, donde está realmente el centro de lo que tenemos que lograr, en mi opinión. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yo, Sí. Luis. Sí, adelante, Luis. A ver, se me ha cortado ahora un poco la comunicación, pero quería explicaros que supongo, no sé si lo sabéis, que en el The Guardian de ayer salía
tú, Manuel, que conoces bien Inglaterra, que los médicos de cabecera ingleses van a la huelga si les obligan a ver a los pacientes presencialmente. Yo no sé, es el The Guardian, creo que debe ser. Por lo tanto, antes se hablaba de la unión global de los movimientos sociales y parece que no sería mala idea porque las cosas se están complicando por lo que veo en todas partes. ¿Teníais noticia de esta situación, Manuel? ¿Tenías noticia tú? ¿Decías que sí? Sí, sí, ciertamente, Luis, parece ser que van un poco en la dirección contraria a lo que se está peticionando desde Marea Blanca y otros movimientos sociales en España. O sea, que aquí lo que se pide es más visitas presenciales y lo que en el Reino Unido los GPs, los médicos de cabecera, lo que hacen es pedir que no se aumente esto, que se haga más por vía electrónica. Yo desde el principio, evidentemente, he defendido una postura mucho más ecléctica, no encajado. Yo creo que tenemos que admitir el progreso de la tecnología y hay casos en los cuales las visitas presenciales son imprescindibles y en otros casos, por ejemplo, el seguimiento de pacientes crónicos es mucho más fácil si se hace por vía telemática y además, bueno, puede ser incluso más correcto porque las constantes se pueden medir durante más tiempo y se puede alimentar directamente el sistema. Por tanto, yo creo que no es una cuestión de una cosa ni de otra, sino de coger lo mejor de cada una de las posiciones, tanto presenciales como por vía telemática, y adaptarla a las condiciones. O sea pero me parece un poco exagerado. Entiendo la situación en el Reino Unido porque el número de médicos de cabecera ha disminuido enormemente y el peso asistencial es enorme. Con la pandemia pues ha sido un desastre total. Han estado sobrepasados y claro, hay un burnout, que están quemados y entonces, pues bueno, esa es su respuesta a esa cuestión. Yo creo que la política de aumentar las visitas presenciales por parte del gobierno es más de acallar un poco a la población, es más una actitud política más que bien pensada. No sé si eso responde, Luis, un poco a lo que querías. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la tecnología ha venido para quedarse en algunos casos, pero claro, en principio dices, sorprende un poco, no desanima, dices, vaya. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, sí. Esta postura ecléctica. Sí. Bueno, hay varias preguntas. Yo quería hacer una con respecto a lo que estábamos discutiendo y luego ya después pasamos al resto. Hablamos de la falta de democracia interna en los partidos, lo que dificulta un mejor funcionamiento de los mismos. Ahora bien, en la estructura interna de los movimientos sociales es suficientemente democrática para que estos movimientos puedan ser representativos y eficaces. No sé, Jesús, Ramón. Es que los movimientos sociales, si no son democráticos, desaparecen. Los movimientos no tienen financiación, no tienen movimientos reales. Algo que implica movilizar a miles y miles de personas, o es democrático y las personas se sienten incluidas y partícipes, o no funciona. Otra cosa es la calidad de esa democracia o hasta dónde se tiene que discutir, porque esto es algo que no es fácil de resolver. No podemos estar discutiendo el diseño de un cartel entre 30.000 personas. Por tanto, evidentemente, se produce una estructura orgánica con distribución de responsabilidades, con distribución de tareas, pero los movimientos activos, no institucionalizados, activos, solo sobreviven si los activistas se sienten representados en ellos. Y por tanto, que precisamente esta es
una de las diferencias que se produce al pasar al siglo XXI, en que es posible hacer política sin militantes, sin cotizaciones, sin participación, porque el Estado te financia el partido o la plataforma electoral, el Estado o algún lobby. Entonces es cuando empiezan a producirse disonancias. También hay que entender la democracia. La democracia no es tanto la calidad del procedimiento, de si se pone en una urna o votas a través de Internet, si el papel a discutir lo pasas 10 días antes o 3 días antes. No, la democracia es algo, para mí, más genérico, es decir, la gente lo siente suyo, los procedimientos de los cuales te dotas, la gente siente que son suficientes o no lo son, ¿no? Y evidentemente yo creo que los movimientos de los que estamos hablando, desde chalecos amarillos a las mareas que hay en España, sobreviven porque la gente se siente que participa. Lo que no quiere decir que haya muchos problemas, porque claro, cuando hay una reunión de 50 y la gente le toca hablar 3 minutos, pues evidentemente hay quien se cabrea porque querría hablar 5, pero tienes que poner límites a la participación para que sea operativa. Ha de haber gente que representa a otros, etc. Pero esto funciona mientras con todos los límites, con todas la gente siente que eso es suyo y que eso le representa. Sí, describes un sistema asambleario, evidentemente. ¿El resto de participantes está de acuerdo con esta afirmación, esta opinión de Ramón? ¿O hay... Yo quería intervenir. Voy a poner la cámara. Porque he hecho una pregunta por escrito. No sé si se me oye. Sí, adelante, Charo. Y bueno, tú la has expresado, ¿no? Entonces yo creo que está bastante contestada. Pero a mí lo que me interesaba es saber si entre los representantes de los movimientos que estáis aquí hay una colaboración, aunque no sea constante, pero sí habitual, ¿no? Para casos concretos, como puede ser la manifestación del pasado día 16. Y luego también me parece, os voy a contar una anécdota, ¿no? que me ha hecho gracia. Yo tengo un hijo, mi hijo mayor, que es médico de familia en la Comunidad de Madrid y es coordinador de uno de los centros que se ha posicionado frente a Díaz Ayuso estos días. Y yo, su madre, me he enterado por la prensa, compartí con él la noticia y me dice, sí, yo soy uno de los coordinadores. Quiero decir que me da la impresión de que los esfuerzos que estamos haciendo diferentes personas y muchas, afortunadamente, en distintos ámbitos, no se conocen entre nosotros y que sería muy interesante el poderlos coordinar, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, habéis hecho alusión a estas plataformas y, bueno, que como ha dicho el compañero Francisco Bozano, nosotros nos hemos reunido en la fundación que estamos constituyendo en Toledo, pues para aportar lo que esté en nuestra mano a esta posibilidad de algún tipo de confluencia de la verdadera izquierda a la izquierda del PSOE. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Charo. Sí, perdona, Jesús, adelante. Luego después está Carmen, posiblemente relacionado con esta pregunta, y luego después tenemos a José Luis Cuba. Adelante, Jesús. Yo relacionado con esta pregunta de Charo, cómo se articula la colaboración entre las diferentes organizaciones, desde el movimiento sindical, que no es un movimiento social al uso como todos los demás, como el de la enseñanza, el de los pensionistas, el de la sanidad, el de no a la guerra, que siempre lo repito, es un poco más diferente y más atípico. Nosotros desde nuestra organización sindical, que es una organización sindical pequeñita, estatal, pero bueno, lo que sí hacemos es participar en todas las mesas intersindicales que hay en todas las comunidades de España, en las cuales se va oyendo la problemática de otros sindicatos y a su vez van llegando las diferentes movilizaciones o reivindicaciones de otras organizaciones sociales, como pueda ser el PNV. ¿Qué se hace desde el movimiento sindical? Teniendo en cuenta que el movimiento sindical
que lo tengáis en cuenta, que lo tengáis en, que es que todo el ámbito social va repercutido en el movimiento laboral, o sea, en la clase trabajadora. Nosotros lo que intentamos, que por lo que se creó este sindicato, es una de las cosas más importantes, es pues dar horas y horas a todas las secciones sindicales, a los afiliados cuando podemos, depende del tiempo, de sus horarios, porque no todo el mundo tiene tiempo, de explicar y de contar el por qué tienen que ir a participar esos trabajadores, tanto en una reivindicación de sanidad, o de la vivienda, de la paz, si alguien van a expropiar la vivienda, o de las pensiones, o de la enseñanza, o de cualquier otra. ¿Cuál es el gran problema? Que desde el mundo laboral se está perdiendo, la juventud está decayendo cada vez más, o sea, le interesa cada vez menos todos los movimientos estos. Ellos ven que no tienen un gran futuro, que no cotizan para una jubilización, que cada vez le piden más años, que la sanidad más o menos no saben ni lo que han perdido, solamente es, bueno, cuando se encuentran mal van al médico, pero no saben que cuando tengan una edad les van a operar de ciertas cosas. La enseñanza casi la dan muchos por perdida, la gente joven por el tema monetario, prefieren lanzarse al mundo laboral porque ven que el tema de la enseñanza les cuesta llegar, o que sus padres, la gran mayoría y muchos en este país, han perdido su vivienda, están hipotecados, no pueden pagar una universidad, no hay aquellas becas que había antes, todo eso se está perdiendo. Entonces, desde el mundo sindical, lo que intentamos hacer es que el mundo laboral colabore con todos estos movimientos. Es muy costoso, que lo sepáis, es muy, muy costoso. El mundo sindical tiene otros problemas que, si queréis, se pueden entrar a debatir. Perdón, que se pueden entrar a debatir, pero que yo hablo desde el mundo sindical. Lo único que hacemos es intentar que se apoye desde el mundo laboral todos estos movimientos sociales, costando, que lo sepáis, que cuesta mucho, mucho. El mundo sindical también está muy dividido, se ha dividido también en facciones, hay sindicatos que solamente son de enseñanza, hay sindicatos que solamente son de médicos, hay sindicatos que son... Y casi todos, la gran mayoría, subvencionados por el boletín oficial del Estado. Cosa que mucha gente no sabe. O sea, incluso grandes sindicatos que se llaman alternativos, todos están dentro del BOE, presentan sus delegados que ganan sus elecciones para cobrar esas subvenciones. Cosa que yo no la veo bien, porque, como bien ha dicho Ramón, tiene que ser algo más transversal y se tiene que alimentar del voluntariado y se tiene que alimentar por de alguna cuota sindical, por si acaso hay que hacer bolsas de resistencia si hay movilizaciones, huelgas, etcétera, etcétera. Pero llega un momento que, cuando el Estado o el capitalismo pone esas subvenciones sobre la mesa, es más fácil agarrarse a ellos que hacer una pedagogía social y conseguir a la sociedad de otra manera. De momento, espero que esté contestada la pregunta, Conchi. Sí, bueno, siguiendo un poco claro, la línea de tu pregunta o de tu contestación, Jesús, los sindicatos parece que se han establecido como entes intermedios entre el gobierno y la ciudadanía, ¿no es eso? Pero desafortunadamente, con frecuencia, y salvo excepciones, estos sindicatos han pactado con los poderes de gobierno políticas que no han estado completamente alineadas con las exigencias y necesidades sociales. Así pues, ¿en qué se diferencian los sindicatos de los movimientos sociales? Y actualmente, ¿qué utilidad tienen los sindicatos? Bueno, hay que diferenciar los sindicatos que realmente tienen poder para negociar con un Estado, que solamente son dos en este país. Son dos grandes sindicatos que son comisiones UGT. El resto no tiene capacidad, por una ley que hay del año 78, bueno, que se aprobó, no tienen capacidad para negociar porque no llegan a la estructura de delegados que pide esa ley del Estado, que es un 30% o un 20% de delegados, o a nivel estatal, o por comunidad autónoma, o por provincial. Estos dos grandes sindicatos, que lo perdió CNT y CGT, que ellos lo perdieron antes de la transición, pues son los que realmente aglutinaron los dos movimientos sindicales, que son comisiones UGT. Por eso el resto de sindicatos minoritarios, y puedo dar nombres, COBA, la IAC, la Intersindical de Aragón,
la CGT incluso, no sé, seguro que se me van muchos. En Cataluña hay sindicatos que son únicamente y exclusivamente más cercanos a la rama política, como es la COS, que es un sindicato que es de una rama de la CUP, de aquí de Cataluña, y en otras provincias también, como el SAT en Andalucía, que es un sindicato que en su tiempo fue más cercano al Partido Socialista Andaluz y luego se fue a la rama de más el tema del campo, del tema eso. ¿Por qué los sindicatos alternativos no negociamos ahí? Pues es por lo que os acabo de explicar. Lo que sí es verdad que los sindicatos alternativos sí que estamos con todos los movimientos sociales. De hecho, estoy convencido que muchos de los vuestros movimientos y del mío también, que son todos, siempre veréis que participa gente que son los mismos cuadros que están en un lado, que participan en otro, ya sea en la sanidad o en la enseñanza, son los mismos que luego también sindicalmente están implicados y son lo que os he dicho antes, lo que se intenta hacer desde el movimiento sindical, esta pedagogía. Porque todo, que sería otra manera, otro día para analizar esto, todo repercute en la clase trabajadora. Para mí un jubilado también es clase trabajadora, pero todo repercute ahora mismo en la clase trabajadora. Las pensiones, por no repetirme. Y bueno, el tema que hay es, para nosotros sindicalmente, es que la política falla. La política tendría que ser otro tipo de política, tendría que ser una política más de representación directa y no una política de partidos, que es lo que está viendo ahora mismo. Si esa política fuera más de representación directa, otro gallo nos cantaría, que podríamos tener al diputado de turno cerca de nuestro barrio, que le podríamos ver todas las semanas, que le podríamos decir una serie de cosas. Pero cuando se hace una política de partido, no conoces ni a los diputados de tu propia provincia, ni tienes relación con ellos. Y luego pasa por lo que está pasando ahora mismo. Yo creo que con eso puede valer porque hay más manos levantadas. Muchas gracias, Jesús. José Luis Cuba tiene la mano levantada hace tiempo. Adelante, José Luis. Sí, escuchaba con atención lo que dice Jesús y también los otros ponentes, ¿no? ¿Qué hace Jesús? Porque es sindicalista, conozco su gestión y me alegra verlo después de tiempo, ¿no? El tema es eso, ¿no? O sea, estamos ahora viendo, y una radiografía muy rápida, y perdónenme por lo sencillo de la radiografía, es de que estamos, los movimientos sociales, junto a los sindicatos, haciendo una defensa de derechos. Los partidos, que deberían ser los interlocutores válidos, se quedan los dos de siempre, en la bipolaridad de siempre, más fuerte que nunca, y los partidos emergentes o lo que eran de izquierda cada vez desapareciendo y licuados, ¿no? Por esta modernidad, por esta manera nueva de hacer política, que han terminado siendo partidos horizontales, que es una mentira, porque al final han sido hiperliderazgos que han terminado matando los propios partidos, ¿no? Los ejemplos, no necesitamos decir nombres porque los ejemplos están a la vista, ¿no? Esto de la horizontalidad solamente ha servido para fortalecer hiperliderazgo. A la muerte del líder, pues se cae todo, ¿no? Y eso lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué seguir haciendo? ¿Seguimos en este esquema de defensa? Yo lo digo porque ha habido, no sé si cabe, porque son distintas realidades, pero a veces yo conozco sindicatos en Sudamérica, sectoriales como los profesores, por ejemplo, que siempre hacían huelga cada año por el tema de plaza, por el tema de nombramientos, por el tema de aumentos. Y los profesores, ¿qué hicieron? Ellos hicieron su propia caja de ahorros. Claro, estamos hablando de 80.000 maestros. Se reunieron los sindicatos unitarios y crearon con 80.000 una caja, que esa caja se mantiene ya como 35 años y soluciona lo que dice Jesús cuando hay las huelgas, la caja de resistencia. ¿Por qué? Porque cualquier huelga se quiebra por el bolsillo. Entonces, cuando hay una caja de resistencia, pues ellos no tienen que pedirle a nadie, a ningún banco, le pedirían a su propia caja. Eso ahora ha crecido, porque es una derrama ministerial que te pueden dar hasta 30.000 euros. O sea, imagínense cómo ha cambiado la situación. Pero eso se debe a la unidad. Igual se hicieron otros esfuerzos de la caja de pensión militar, la caja de construcción de civil con menor éxito también, ¿no? Pero ¿a qué voy yo, no? De que debemos un poco mirar a ver si cambiamos esto, porque si seguimos en lo mismo,
no vamos a ir a ningún lado. Yo estoy de acuerdo que hay que cerrarnos en defensa de derechos, porque no puede ser, y yo estoy indignado tanto como Ramón y Jesús cuando dicen, basta ya de mercantilizar los derechos básicos de las personas. Es que mercantilizan todo, la salud, la educación, todo. Eso ya está bueno, pero ¿qué podemos hacer? Ir contra el capitalismo, vale, ¿y cuál es la acción? Y yo no veo mucho espíritu solidario, porque si no, y ya son proyectos que en algún momento han fallado, ¿no? Como hacer un movimiento cooperativo, crear alguna cooperativa de ahorro y crédito, sindical que pueda promover ahorros y demás, pero claro, eso cuesta. Personas capaces como Ramón seguramente podrán liderar una cooperativa de ahorro que involucre a todas las mareas y demás, y yo creo que Ramón, que de economía sabe muchísimo, puede remunerar los ahorros más allá de 0,10%, ¿no? Que es lo que pagan los bancos a los ahorros. Yo creo que tranquilamente se puede hacer. Es otro tema de hacer, porque yo creo que la unidad bien, ¿y con qué interlocutor? Si no hay partidos. Nosotros hoy, al menos lo que pensamos en términos de izquierda, no tenemos un interlocutor válido, ¿no? Porque no lo hay, no lo hay. Nosotros que hemos tenido y hemos defendido, acá está una idea y un partido con mucho arraigo, pero vemos cómo está en caída libre y se ha vuelto más líquido que nunca. Entonces, algo tenemos que hacer. La unidad, encantado. Como decía Paco Bozano, ¿cómo? Ahí viene el tema, ¿no? Ahora, y luego, ¿qué hacemos con los partidos? Si no nos representan, ¿no? Entonces, no sé, algo falta ahí. A mí me gustaría, y como en algún momento decía Ramón, hay que soñar un poco con los derechos. Yo no sé si llegará el momento en que las fuerzas sindicales, las mareas y demás cambien un poco y tal vez se animen a crear algún tipo de negocio, ¿no? No lo sé, imagínate, Barcelona apostó por las energías renovables, ¿no? Pero sin embargo se ha quedado ahí. Entonces yo pregunto, ¿por qué Barcelona no puede ser? Con otros ayuntamientos pueden crear empresas municipales de energías renovables. ¿Por qué no? ¿Y por qué no los trabajadores que están se pueden hacer? ¿Por qué no crear algún tipo de telefonía, de compañía telefónica, yo qué sé, comarcal? ¿Por qué no? Y porque no se necesita mucha cosa. Si las reglas de juego son para todos. O sea, yo creo que llega un momento de que algo tenemos que hacer y para saltar esta grada de que el capitalismo lo copa todo y la rentabilidad y la voracidad empresarial ya no le basta con los negocios, no le basta con la contabilidad que le facilita las provisiones y que paga menos impuestos acá, y no le vale con seguir rentabilizando todas las necesidades. Yo creo que algo nuevo tenemos que hacer, ¿no? Y gracias, Manuel. Gracias, José Luis. Carmen tiene la palabra y luego después Carlos Rossetti. Adelante, Carmen. Bueno, se han suscitado muchísimas cosas interconectadas y creo que estamos llegando a un tirabuzón un poco complicado, ¿no? Yo no sé, José Luis, de dónde es ni qué dice. No estoy muy de acuerdo con lo que dice, la verdad. Porque, a ver, no se puede resolver, dos cosas. No hay que mezclar sindicatos con movimientos sociales. Los movimientos sociales, para mi manera de ver, son movimientos ciudadanos donde puede haber sindicatos, gente incluso de partidos, e incluso de partidos que no son los tuyos y que son otros, sino que están luchando por algo común. ¿Cuál es el algo común? Pues si son los derechos, tiene que ser la democracia, por ejemplo. Entonces, puede ser ese un núcleo de unión. Pero estamos hablando de muchas cosas que se están interconectando. Yo no estoy tampoco de acuerdo, bueno, lo que decíais antes en relación a los cuadros. Yo creo que no tiene por qué haber ningún tipo de cuadros. Lo que tiene que haber es activistas que estén comprometidos y que estén luchando con pasión y con convicción profunda sobre un objetivo. Los movimientos sociales no tienen por qué tener financiación. Nosotros no tenemos financiación. Creo que no tienen financiación. Eso se trabaja de otra manera, porque es cuando tú realmente estás implicado en algo, es cuando tú puedes, y lo decía Ramón, y estoy de acuerdo, cuando tú puedes seguir permanentemente luchando por ese algo porque es un bien superior. Otras cosas no son movimientos sociales, ¿no? Bajo mi punto de vista. Y hay una cosa que habéis dicho sobre el tema de los médicos, y ya me voy a meter ahí. Yo no estoy de acuerdo con la medicina esta online, por decirlo de alguna manera. Yo creo que los médicos no solamente tienen su papel
sanitario, ¿cómo diría yo?, biologicista o tal. No, también tienen un aspecto que es una relación con el paciente, que tiene que ser una relación, sobre todo en atención primaria, que tiene que ser una relación presencial, salvo algunas cuestiones que pudieran ser, yo qué sé, preguntar por algún detalle de lo que se trate, ¿no? Porque otra cosa yo no entiendo por medicina. Yo creo que la medicina no es solamente el hacer operaciones o el dar medicamentos, es mucho más grande, ¿no? Y efectivamente la atención primaria, que es la base del sistema español, se está viniendo abajo y se lo están cargando a porrazos, quitándole toda la financiación y cerrando incluso centros y eliminando al personal. Y hay una cosa que yo dije hace tiempo aquí en Madrid. Se empezaron a hacer unas pruebas con unas reducciones horarias y dije, cuidado que va a haber problemas y no vais a tener trabajo. Y eso es lo que está pasando. Les están engañando para que al final no haya empleo para la gente. Y además los ciudadanos estemos absolutamente abandonados a nuestra suerte. Los crónicos, los no crónicos y el día a día. Y además con unas mentiras, vamos, aquí las mentiras de Alicia en el País de las Maravillas, que nos las quieren poner por delante como si fuera la verdad absoluta. Que van a hacer un programa para la atención primaria y el programa es diluirla, punto. Y el dinero se lo están llevando los bancos. Bueno, ¿qué digo los bancos? Los amigos del Partido Popular, pero a mansalva. Y yo creo que esa mansalva es contra la que tenemos que ir. Nos están robando, estafando y matando. Muy bien, Carmen, gracias. Carlos. No, hay una preocupación que varios de los que han hablado han planteado, es cómo unificar las luchas y unificar los que tienen objetivos no contrarios, pero sí diferentes. Y yo creo que ahora están haciendo reuniones, se está buscando organizar una plataforma con movimientos sociales, con sindicatos, para elaborar un programa de cara a las luchas y de cara a las movilizaciones que se vienen, ¿no? Sobre todo una el 13 de noviembre. Pero aquí, el Estado español, tenemos una contra, y es que los grandes sindicatos, que son los que realmente podrían movilizar más gente, han decidido y han optado por la negociación en las instituciones y no por la lucha. Y no por el funcionamiento de la asamblea en las fábricas, y no por extender las luchas, y no por apoyar los conflictos. Y eso indudablemente va quitando confianza a todo un sector, no solamente del movimiento obrero, sino también de la juventud. Si nosotros vemos a Francia, Francia ha hecho grandes movilizaciones, por ejemplo, contra las pensiones. ¿Quiénes salían a la calle? Primero la CGT y los sindicatos. Y detrás, los pensionistas, el movimiento estudiantil, intelectuales y todos los sectores. ¿Por qué? Porque los sindicatos tienen esa función de aglutinar a todos los sectores de la población detrás de un objetivo. Porque son, en parte, un doble poder dentro del sistema capitalista. Lo que pasa es que ese doble poder no se exige o se utiliza para negociar. También la lucha del agua, y la lucha por la municipalización del agua y la lucha contra el aumento de las tarifas eléctricas, en Francia se hizo lo mismo. Y estaban todos los sindicatos en la calle. Y eso es lo que aquí tenemos que conseguir, que sea una unidad y aparte con un programa, que ese programa trascienda a los movimientos sociales y abarque al conjunto de la población. Yo creo que están las condiciones, que viene una etapa también de crisis importante y que las luchas se van a profundizar. Y sobre todo aquí y en todos lados. Por ejemplo, en Italia el otro día un ataque a la SIGIL y al día siguiente salieron miles a la calle contra el ataque de los fascistas a la SIGIL. O sea que la gente está en tensión. Lo que ocurre es que no hay un centro que aglutine a esta indignación que hay en todos los sectores de la población.
Gracias, Carlos. Siguiendo la argumentación de José Luis de que los partidos políticos son un fracaso y que su propia estructura no va a permitir ningún cambio social importante y que la única respuesta puede ser los movimientos sociales, la pregunta es para todos los ponentes, ¿qué posibilidades hay de que los movimientos sociales establezcan una estructura o plataforma, obviamente no una estructura de partido, para acceder a los órganos de gobierno y poder así establecer, sin interposición de los partidos, aquellas políticas que realmente defiendan la igualdad y la justicia social? Seguro que Ramón tiene algo que decir. Sí, no, yo comentar que eso ya existe, al menos aquí en Cataluña, ¿eh? En la Alianza de Mareas y Movimientos Sociales, que venimos trabajando desde hace 3 años, se ha ido intentando sincronizar frente al gobierno de la Generalitat una respuesta compartida, solidaria y común, y lo más estructurada posible, en referencia al tema de residencias, en el tema de la sanidad, en el tema de la educación, en el tema de pensiones poco, porque no es una competencia de Cataluña. Digamos, esto se va creando. Ahora bien, también os tengo que decir, esto no es algo simple, porque, por ejemplo, la Alianza en este momento creo que están inscritos del orden de 30 movimientos, pero sin embargo, de manera regular y constante, pues deben participar 10 o 12. El resto, pues ya le parece bien lo que hacen los demás, pero tienen tanto lío y tanta dificultad y son tan pocos y tienen tal que no tienen tiempo de participar en reuniones que se tienen cada 2 semanas. Es decir, porque los efectivos son los que son. Y la gente, pues también, el tiempo es un factor. Igual con el tema este de las redes sociales hemos ganado algo, porque con las reuniones no presenciales, pues la verdad es que consigues que aumente un poco la participación, ¿no? Sobre todo en el marco de Cataluña. Para alguien del Vallès o para alguien de Tarragona, pues no es fácil trasladarse para hacer una reunión cada 2 semanas. De hecho, incluso dentro de Marea Pensionista estamos cambiando un poco nuestro modelo de trabajar, manteniendo reuniones presenciales y telemáticas, porque si no esto, la gente de fuera del área de Barcelona tiene muy difícil participar, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que ya se está construyendo, pero que o tiene objetivos comunes compartidos, en este caso, por ejemplo, los presupuestos, o también muere. Porque, digamos, uno de los problemas que tienen los movimientos sociales es que requieren tiempo y la gente invierte su tiempo escaso, comido por las obligaciones laborales y familiares, solo en aquello que considera que puede tener cierta utilidad. No se puede abusar del tiempo de la gente para crear 1000 estructuras, porque se te mueren, ¿no? De hecho, hemos tenido varios intentos, y esto en cuanto al tema de movimientos sociales. Existe el LF, efectivamente, como ha explicado Jesús, también de manera regular, los sindicatos alternativos mantienen un encuentro y una coordinación, ¿no? Aquí, al menos en el ámbito de Cataluña. Pero para que esto tenga vida es necesario el encontrar objetivos comunes, ¿no? De hecho, aquí en Cataluña, la ley aragonés, el intento de implantar la ley aragonés, sirvió para que sincronizáramos programas y demandas. Bueno, en la medida que te hacen trastadas, pues también tú construyes la respuesta, ¿no? Pero claro, aquí no hay ni liberados, ni gente que viva de esto, y por tanto las disponibilidades de tiempo son también limitadas, claro. Ramón, has hablado de la ley aragonés y solamente un inciso. No. La ley aragonés, evidentemente, se paró en su momento, pero luego después vino por la espalda en unos meses más tarde y se vino a implantar. O sea que aquí la cuestión es, de acuerdo que los movimientos sociales están trabajando para mejorar toda esa conexión, pero ¿cuál es el próximo paso? ¿Hay alguna cosa más que se pueda hacer? Porque realmente los partidos políticos están haciendo lo que quieren, no hacen caso de
de los movimientos sociales. No importa cuántas manifestaciones o cuántas charlas se mantengan, o si hay una huelga o no, eso se olvida al día siguiente. Y nosotros nos limitamos a ver si ha aparecido más o menos en los periódicos, en los medios de comunicación. Podemos dar aquí un nuevo tour de force para ver si es posible que esto mejore y que seamos realmente más eficaces en las actuaciones. Esa es la cuestión vital. No solamente el tratar, organizarnos y consensuar, es dar ese paso. Sí, Jesús. A ver, yo quería, al hilo de las dos cosas. Ramón ha dicho lo de la ley Aragonés y yo lo tenía aquí apuntado. Yo quería recordar a los compañeros, compañeros que estáis aquí, que no sois de Cataluña. Aquí hubo una propuesta de ley que luego se aprobó encubiertamente, que es la famosa ley Aragonés, que era una ley que iba dirigida a la privatización o semi-privatización de casi todo el tema social y todas las garantías sociales de Cataluña. Enseñanza, sanidad, hacer más concertación con la sanidad, más concertación con la enseñanza, con todo en general. Hubo un grupo de gente que, bueno, que se leyó todo eso. Voy luego por la unidad de Manuel, que estaba ahí, se leyó todo eso lo supo radiar a los diferentes movimientos sociales y esos movimientos sociales se empezaron a mover y hubo unas grandes movilizaciones en la calle hasta que esa ley se tumbó, esa ley Aragonés. Pero claro, luego ese señor Aragonés ha salido de presidente de la Generalitat, ahí se paró. Cuando la compañera Carmen dice que lo de los cuadros, yo no digo cuadros, pero sí digo que los movimientos sociales tendríamos que aportar todos, cada uno de los suyos, una parte de nuestra estructura a estar, no a hacer política, pero sí estar muy presente de las reuniones parlamentarias, de los boletines oficiales, sean de la comunidad que sea, y que luego hubiera un nexo de unión entre todos los movimientos sociales para pedagógicamente, cada uno como pudiera o como sea, dar pedagogía sobre eso que va a ocurrir o que se está fraguando y luego poder volver a salir a la calle masivamente, porque los movimientos políticos, sean de la comunidad que sea la presidenta de Madrid, de la comunidad, sea el otro, es si estás en la calle. Si no estás en la calle, está claro que, bueno, que podemos hacer muchas reuniones de esto, pero al final nos saquen los medios o no nos saquen, es la insistencia en la calle, con lo que quema eso, la existencia en la calle, porque la gente se quema también. Pero hay que hacer esa pedagogía, porque es que lo están achatarrando todo, es una vergüenza. La sanidad, empezando por la atención primaria, la están quitando en medio, pero es que hablamos de la atención primaria, pero no hablamos de todo lo que se está concertando hacia la sanidad privada y se está vendiendo como una cosa buena. A la concertada, se está concertando hasta las radiografías, hasta que si el médico que está en la seguridad social, como luego está en una concertada, es un sinvergüenza y un prevaricador, y te dice, bueno, aquí no podemos, pero vente por el otro lado a mi clínica. O sea, si no hay luego una enseñanza como es debido, que también se está derivando a la concertada y a la eclesiástica, que es peor todavía, si todo eso no somos capaces de, como bien digo, hacer una macroasociación, por llamarla de alguna manera, de todos los movimientos sociales y poner ahí gente que no le llamaremos cuadro, le podemos llamar como queramos, pero hacer como algo, yo qué sé, no sé cómo llamarle, alguien que esté ahí viendo todo eso, seguiremos yendo cada uno por nuestro lado. Sé que es muy difícil, sé que eso es súper dificilísimo, pero creo que es una cosa que se debería de intentar. Se intenta desde los diferentes movimientos. Yo estoy convencido que la Marea Blanca o la Marea de Sanidad tiene compañeros y compañeras que participan en otras reuniones. Estoy convencido que los pensionistas, la Marea Pensionista, también tiene compañeros y compañeras que intentan participar en otros movimientos, desde el mundo sindical también. Pero, ¿para qué? Para luego informar a su parte, no para unificar todas las partes. Tendrían que intentar unificarse todas las partes. ¿Para qué? Para esa presión hacia los políticos en cada comunidad y en el país, porque los políticos nos han olvidado, nos han dejado atrás. Hasta ahí quería yo más o menos decir. Gracias, Jesús. ¿Alguna pregunta o aportación más? Sí, que la unión esa tan ordenada, tan cuadriculada o tan efectiva es imposible, porque es que realmente partimos de la base que los movimientos sociales somos personas activistas.
que arrastramos a otras personas. Y somos personas, no tenemos aparatos, no tenemos nada más que ideas clarísimas y el camino a seguir recto, y siempre dale que te pego por el mismo camino. Nuestra línea maestra aquí en Madrid fue mareas mensuales con unas características que eran de resistencia, lógicamente, porque eran todos los meses durante 9 años hemos estado así hasta que llegó la COVID, el estado de alerta, que precisamente íbamos a tener la asamblea de la coordinadora en Madrid y 2 días antes tuvimos que suspenderla de la declaración del estado de alerta. Y eso, claro que quema, pero es que había gente que es que resulta que no venía porque éramos muy cansinos. Y cuando ya resulta que, claro, ya aquello se quedó parado, nos dijeron que, hombre, la marea blanca es que eso viste mucho y llama mucho, caramba. Pero es que eso somos personas las que los estamos sujetando y necesitamos una red de apoyo y de mantenimiento. Pero somos personas, quiero decir. Entonces, claro que se puede hacer si uno está convencido de por lo que está luchando y está dedicado a blanquear toda la mierda que hay en este sistema. Yo creo que no se tiene que estar al tanto de todas las reuniones, las comisiones, la no sé qué. Si es que basta con lo que oímos, si es que son cosas tan gordas que es que saltan los pelos de punta. Entonces, yo creo que es buscar acciones en las que nos podamos unir todos y hacer algo que sea realmente grande. Pero ni siquiera con esa grandeza esta gente se achanta, Hay que ir por muchos caminos y con muchas luchas en paralelo. Pero Carmen, y creo que ya por la hora que es podemos entrar a hablar. Si nos deja el señor moderador. Si nos deja. Sí, Carmen, adelante. Carmen, ¿cómo podríamos hacer? Yo pongo el ejemplo más cercano, cuidado, que es el del día 16. ¿Cómo podríamos hacer para que si mañana los pensionistas o Marea dice vamos a salir a la calle por esto, que el resto de organizaciones también salgan con eso, aunque sean cada uno con su bandera y su reivindicación, pero todos juntos a la calle, Carmen? Que se viera. No lo sé que es muy complicado, pero para llegar a eso, Carmen, tendría que haber un nexo de diálogo, de unión entre las partes. Porque Hombre, hay veces que claro, no pues sabe... eso es lo que digo, lo que hay que buscar es la piedra filosofal esa que nos una a todos, que yo no la veo más allá de la estafa tremenda en la que estamos metidos y a la que nos han abocado, pero una estafa que la situación de pandemia que desde luego, como he dicho antes, era una tragedia, ha sido una tragedia y sigue siéndolo, aunque parezca que está diluida, también era una oportunidad de cambio. Y la gente está aborregada, sinceramente. Y por más que multiplicas las voces, las palabras, las acciones y los hechos, no hay gente que mantenga el tipo durante 9 años seguidos si no tiene mucha convicción. Y ahí hay muchos activistas, pero es verdad que tenemos que buscar un nexo común, pero podremos hacer, si es de la calle, podremos hacer una acción cada X tiempo. Yo quería hacer una marea blanca aquí en Madrid con todos los movimientos que defiendan la salud, porque la realidad es que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, como saben los médicos, es un estado en el que tengas todo armónicamente para poder vivir, ¿no? Entre ellos está el empleo, la vivienda, las pensiones, la no sé cuánto, la no sé qué. Y eso yo lo quiero hacer también. A ver si lo logro, porque aquí también hay movimientos sociales y yo no he dudado de ir con los pensionistas, pero los pensionistas tampoco pueden solamente hablar de las pensiones. Para ese acto sí, pero para el resto de cosas tienen que coordinar con los demás. Y es un problema también de tiempo y de dedicación, y de formas de vida y de espacios donde estamos trabajando, porque tú tienes muy poco tiempo para dedicar a esto. Y la gente es verdad que empieza y tiene, cuando algo ya le motiva muchísimo, como ahora, con el tema de la atención primaria, que se están dando cuenta que están perdiendo un lujo porque en otros países no la tienen tal cual, pues resulta que ahora se empiezan a dar cuenta y se mueven por los barrios y estamos tratando de coordinar todos los barrios y todas las cosas, pero claro, ya llegamos tarde.
porque es que esta gente tiene la pluma para seguir firmando penas de muerte todos los días a los derechos. Pues dos cosas hay, Carmen. Entonces aquí hay que darle caña a todo, a ver si damos la vuelta. A ver si damos la vuelta. Dos cosas, Carmen. Una, el día 28 es un día muy especial, no por el tema sindical, sino porque va a haber una gran manifestación o va a haber una huelga general en este país por el tema de los interinos. ¿Qué es lo que está diciendo la gente? Muchos trabajadores que yo hablo con ellos de mi sindicato. ¿Yo a qué voy a ir ahí si lo que estamos es para privilegiar a unos que van a ser funcionarios, que van a tener el sueldo tal y cual? Intento convencer. Y segunda parte, sí, ¿quién va a ir ahí? Nosotros ya hemos hecho un llamamiento a toda la afiliación de nuestro sindicato, que es pequeñito a nivel estatal, para que participen en la medida de lo que puedan ahí. Eso es lo primero. Y segundo, a lo mejor los movimientos sociales tenemos que empezar a pensarnos de dos cosas. Pedir nuestra reivindicación y pedir que no se vote a no sé quién. Hombre. Meternos en política ya una vez y decir a este no se vota por esto, por esto, por esto. Cada uno por lo que sea por pensiones. Y a lo mejor eso no lo tenemos que empezar a pensar, que ahora estamos retrotrayendo y no lo queremos decir. Claro, eso yo creo que ha sido un error. Yo desde luego es un error, ahí está. Se ha creído que es un error, a ver si se mueve la ficha, a ver si se cae algo, no sé qué, pero realmente hay que poner cara a lo que está pasando, ¿eh? Y yo quiero ser justa cuando se habla de partidos políticos y se habla a todos por igual. No todos son iguales, primera cuestión. Y muchos están luchando por las cosas que nosotros necesitamos que luchen, pero están asfixiados por lo que le tienen alrededor. Entonces, desde luego yo creo que hay que hacer una democracia mucho más participativa y desde luego con una presencia ciudadana en los lugares especiales donde nos concierna estar, pero con voz y con voto, no solo con voz. Y eso se consigue también luchando. Es muy difícil, desde luego, porque tenemos detrás, bueno, pues todos los medios en contra, que están pagados por los poderosos, y todos los poderosos que son mafiosos y que resulta que se están llevando y forrándose con el dinero que está produciendo una precariedad inmensa en nuestro país, ¿eh? Entonces, lo que tenemos que hacer es poner el sello a la política que queremos y denunciar a las personas que están malditamente manejando los hilos de esta falsa democracia. Bueno, muchas gracias, Carmen. La última pregunta, ya llegamos casi 2 horas, la tiene Javier Ginés, y ya cerramos. Adelante, Javier. Vale, pues yo no he podido participar directamente, pero he ido escuchando todas las argumentaciones sobre los movimientos sociales y he llegado a la conclusión de que verdaderamente los movimientos sociales bien podrían ser la base para un cambio de sistema político. Yo puedo hablar con conocimiento de causa, soy fundador de una asociación proeuropeísta hace 30 años en Mallorca, se llama Asociación Unión Europea de Mallorca, y después de 30 años hemos conseguido un punto que teníamos apuntado en los puntos principales de la asociación, que era la creación de los Estados Unidos de Europa con una constitución federal. Y mira por dónde. Hace un mes aproximadamente se ha empezado una convención ciudadana para la creación o para debatir y ratificar una constitución federal y la creación de los Estados Unidos de Europa o una federación de Estados europeos. Hombre, pues con tanta fuerza que tienen los movimientos sociales después de tantas experiencias que hemos tenido en los últimos 40 años, ya va siendo hora de que si el sistema actual no funciona, pues habrá que cambiarlo. Y no hay ninguna otra alternativa mejor que los movimientos sociales que trabajan para lo que aparentemente se ve muy poco, pues entonces hay que cambiar, hay que sentarse y entonces hay que promover una convención ciudadana donde los movimientos sociales sean los protagonistas, es decir, una constitución de abajo hacia arriba. Y naturalmente con la meta de que esa Constitución contenga la democracia directa, la introducción de la democracia directa, donde los ciudadanos tengan esa participación que en última instancia tienen la palabra última y naturalmente pues hay una gran diferencia
los ciudadanos de un sistema con democracia directa, como por ejemplo el de Suiza, tienen casi un 90% de satisfacción con su sistema político. Oiga, y no se inventó hace 20 años, sino que se ha inventado hace 100 años. Pero claro, si nosotros lo queremos, alguna vez tendremos que empezar y tenemos que ser constantes. Y esa constancia, a mí personalmente, pues me da una alegría inmensa, porque después de 30 años, hombre, ya no tengo que ir de asociación en asociación. Ahora participamos como Asociación de Unión Europea de Mallorca en una federación que se llama de Federalistas Europeos y estamos creando una Constitución Federal. Así que, bien, yo haré todo lo que pueda, a pesar de ser activista, sobre todo a nivel de Europa, pero no dejo de entender que, bueno, como soy de España, pues quiero que el Estado español tenga lo mejor que los ciudadanos se merecen. Y, por supuesto, entiendo de que si a Europa le va bien, también al Estado español le irá bien. Por lo tanto, no olvidemos de trabajar también en Europa porque dependerá mucho el futuro de España. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muy interesante. Bien, si no hay ninguna pregunta más ni ningún comentario, pues yo creo que es hora de cerrar este interesantísimo debate. Intentando resumir, podemos decir que hay un sentimiento general que los partidos no son capaces de gobernar para todos los ciudadanos. Por ello, para muchos de nosotros, y como se desprende del debate de hoy, los movimientos sociales pueden y deberían jugar un papel social y posiblemente político mucho más sobresaliente del actual, con determinación y determinante. No es una cuestión de vaciar los movimientos sociales para nutrir los partidos, como apunta Ramón. Lo que posiblemente habría que hacer es determinar un marco de actuación en el cual los movimientos sociales puedan actuar de forma independiente de los partidos y ser realmente eficaces en la consecución de sus objetivos. Bien, la alternativa de una Europa de los ciudadanos propuesta por Javier puede ser una respuesta. Bien, antes de acabar, quiero agradecer a los ponentes y también a los asistentes su participación en el debate y también anunciar que el próximo debate será el viernes 19 de noviembre para hablar sobre claves para una política más representativa y participativa. Nada más por hoy, buenas tardes y hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias a todos y salud. Adiós, adiós.